Por favor, alguien que quiera empezar este tiempo orando. Yo oro, hermano. No levanten todos la mano. A ver, adelante, Anita. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por este tiempo que has permitido que nos reunamos un día más, Señor. Bendice todo lo que vayamos a tratar en este espacio. Te tuvo Dios hablando a nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y que tu palabra quede sembrada en nuestras vidas, Señor. Bendice a los hermanos que aún no se pueden conectar. Cuídalos, protégelos. En el nombre de Jesús. Amén. Se fue el hermano. Ahí está el hermano. Está apagado el micrófono. Lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar. Ahora, hermana. Soy la maestra. Uy, no, soy la maestra. Ni vengas, maestra, que tú sí eres machetera. Todo se queda. ¿Dónde nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos? Entero, porque después de tanta vacación ya me he olvidado. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. En página 29, dijo mi hermano. Ya, hagamos un repaso. A ver, Carlita, léeme la página 26, donde dice desde Josué al exilio. A ver, la 26. Eso la leímos la semana pasada, ¿no? Ok. ¿Y la 26 no es de preguntas? ¿O tengo más? No. Carlita, por favor, te pongo 0. Es que creo que tengo mal esta página. Carlita, no me vas a quedar mal. Yo tengo la página 26 con puras preguntas. Yo leo, hermana, yo leo. Sí, por favor. Por favor. Ya, la página 26. Desde Josué al exilio. Mira, Josué entonces los guía a través del río Jordán en nivel de inundación, justo en la vía de su ruta, en la mitad de Canaán, que es en esencia la capital de Canaán, está Jericó, está Jericó. Tenía 2 grandes murallas a su alrededor. El muro interior era lo suficientemente ancho para que carrozas anden sobre él. Dios les dio una estrategia, la cual Josué obedeció. Marchar alrededor del muro cada día por 6 días, y en el 7º día tocar las trompetas para que caigan las murallas. Arqueólogos han descubierto esas mismas murallas en nuestros días, una cayendo hacia afuera y la otra hacia adentro. Podríamos decir que ellos tuvieron un éxito aplastante. Luego, ellos fueron hacia el noroeste, 23 kilómetros a una ciudad más pequeña. Pero fueron derrotados. ¿Por qué? Porque Acán robó algunas cosas del tesoro y las escondió en su tienda, en contra del mandato de Dios. Decimos que ellos sufrieron la derrota de Acán. Una vez que Acán fue tomado a cargo, los israelitas ganaron victorias en la región de Gabaón, separándose hacia el norte y el sur. Una excelente estrategia militar. Luego Josué tomó a sus soldados a una campaña hacia el sur y tomaron todo el sur de la manera en que Dios se lo ordenó. Luego él se dirigió hacia el norte, pero solo tomaron el norte de forma parcial, por no obedecer completamente a Dios. La tierra fue entonces dividida en 12 partes por las 12 tribus de Israel. Los 12 siguiendo a la división de la tierra. Dios levantó jueces para gobernar la tierra. Algunos jueces fueron buenos y el pueblo obedecía al Señor. Otros fueron malos y el pueblo desobedecía a Dios.
Algunos de los jueces son bien conocidos. Débora es la única juez femenina mencionada. Conocemos de Sansón por su gran fuerza, y Gedeón fue juez así como un caudillo. El periodo se caracteriza por subidas y bajadas. Nosotros diríamos que era caracterizado por la anarquía. Sigo leyendo hasta ahí nomás. Por favor, pare. Continúe, Lourdes. Lourdes, continúe, por favor. Yo te digo, es machetera, es machetera. El pueblo miraba a su alrededor. No interrumpan, por favor. El resto de pueblos tenía un rey, así que ellos también quisieron un rey. Dios les dijo que ellos no querrían un rey, pues él les cobraría impuestos y luego tendrían que servirle. Además de eso, Dios no quería que ellos tuviesen un rey porque él era su rey, pero el pueblo insistió. Entonces Dios les dio un rey. Dios le dijo a Samuel, quien fuera el último juez y el primer profeta, que unja al primer rey, Saúl. Puede leer sobre esto en Primera de Samuel. Luego de que Dios depusiera a Saúl, Dios le indicó a Samuel que ungiese a David como segundo rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Leer sobre esto en Segunda de Samuel. Dios luego clarifica su promesa que hizo Abraham, prometiéndole a David en forma de pacto que el rey que vendrá, que traería su reino, vendrá de la simiente de David, estableciendo el trono de David para siempre. Así, el tercer rey de esta línea fue Salomón, el hijo de David. Eso está escrito en Primera de Reyes. Él era el que habría de construir el templo para Dios. David y Salomón escribieron el corazón de los escritos. La tercera sección de las escrituras judías, David escribió Salmos y Salomón escribió la literatura sapiencial, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El cuarto rey fue Roboam, el hijo de Salomón. Él quería ser más rico de lo que fue su padre, así que puso impuestos a la gente hasta morir y hubo una revuelta. Las tribus se dividieron, 10 al norte y 2 al sur. Jeroboam, un general, se fue hacia el norte y Roboam se fue hacia el sur. Las 10 tribus al norte se llamaron Israel y las 2 tribus al sur se llamaron Judá. ¿Sigo leyendo? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Muy bien, hermanos. Gracias, Lourdes, por la lectura. Ahora sí vamos directo al mapa, ¿sí? Y vamos a ver quién es el primer voluntario para continuar con esta tercera sección de nuestra ruta de la historia, ¿no? La tercera sección es desde Josué hasta el exilio. Y con eso terminamos esta primera parte, que es el repaso de toda la metanarrativa de la historia. La próxima semana vamos a entrar en otra sesión que tiene que ver con los pasajes claves de la historia, donde Dios va a prometerle a David el descendiente. Entonces vamos a empezar. Quisiera que ustedes me indiquen si pueden ver en este momento la diapositiva, por favor. Alguien que me pueda ayudar. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí se ve. Perfecto. Vamos a ver. ¿Quién se ofrece como primer voluntario? Yo le puedo ayudar. No se preocupen, hermanos. Vamos a hacer el mismo ejercicio de siempre. Yo los voy a estar guiando para que no se haga un poco difícil al inicio. ¿Quién le gustaría en este caso ser el primero? A ver. ¿O quieren que yo los escoja? Como ustedes gusten. A ver, vamos a ver qué les parece. Digamos que vamos con Isabelita. Isabelita, que está ahí, ansiosa por empezar.
Anaí, a propósito, Anaí, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, una disculpa por la tardanza. No se preocupe, estamos empezando. Estamos en la página número 28, Anaí. Vamos a repasar el intervalo de Josué a Moisés. Vamos entonces, Isabela, encienda su micrófono y vamos a empezar. Ya, dice la escritura de que Josué fue el que asumió el liderazgo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Recuerden ustedes de que Moisés se encargó de guiarlos a través del desierto hasta la tierra prometida. Y fue en las planicies de Moab donde él expuso por segunda ocasión la ley al pueblo, a la nueva generación. Luego de eso, Moisés fallece y pudo divisar de lejos la tierra prometida, pero él no ingresó. Y le traspasa el liderazgo al general Josué. Entonces Josué, dice la escritura, que guía al pueblo de Israel hacia el río Jordán. El río Jordán en esa época del año se encontraba a nivel de inundación. No era simplemente un río pequeño, estrecho, sino que era un río muy amplio, muy grande. Era el primer obstáculo que tuvo el general Josué. En la tierra de Canaán habían muchas tribus de ellas adoraban a muchos dioses, pero este territorio tenía como ciudad principal la ciudad de Jericó. Ustedes recuerdan esa ciudad de Jericó, fue como el pueblo de Israel se enfrentó frente a esta ciudad que estaba totalmente amurallada, impenetrable. Dice la Biblia de que las murallas eran tan grandes y tan anchas que cabían carrozas en medio de ellas. Es decir, en la parte de arriba era como una especie de losa o terraza donde podía cruzar una carroza. Así de grande era. Es más, habían personas que vivían como condominios en toda la muralla de Jericó. Entonces, ese fue el primer obstáculo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dice de que Josué los guía hasta la ciudad de Jericó. Dios les da una estrategia a los israelitas, que den 6 vueltas a la ciudad de Jericó. Y a la 7ª vuelta tenían que ellos tocar una trompeta. Y al tocar la trompeta, los muros cayeron. Parte de los muros cayeron para la parte interior de la ciudad y la otra parte para la parte exterior. Es decir, que podemos nosotros sacar la conclusión de que los israelitas tuvieron un triunfo aplastante, ¿sí? Y ponemos la carita feliz. Luego ellos avanzaron al noroeste, y se toparon con una ciudad llamada, ¿qué dice ahí, Isabela? ¿Qué es eso? ¿Es una I o una L? Es una H. No, pero al final es una I. Una I. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Ay, ¿verdad? Y uno cuando dice ay, también es una expresión de dolor, ¿no es así? Sí. ¿Y qué puse ahí? Un emoticón de alguien que está llorando. ¿Por qué crees tú que puse ese emoticón? Por la palabra. Por la palabra, y eso también tiene que ver con lo que sucedió ahí. Resulta ser de que en esa ciudad de Ai, el pueblo de Israel tuvo una gran derrota. Ellos venían, acabamos de ver de que vencieron en Jericó, pero fueron a Ai, al noroeste, y resulta que en esta pequeña población sufren una gran derrota, la derrota de Ai. ¿Y por qué sufren esa gran derrota? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mal? ¿En qué se equivocaron? A ver. Isabelita. Resulta que había un israelita que se robó del tesoro algunas cosas de valor y se llamaba Acán. La derrota de Acán se llamó eso. Luego de que los israelitas lo tomaron a cargo, entonces ahí sí lograron vencer a la ciudad, los habitantes de Ai,
y seguir conquistando. ¿Ok? Entonces, luego de eso, los israelitas fueron venciendo vez tras vez hasta tomar la parte del sur de la tierra de Canaán, la conquistan de manera total. Por eso puse un 100% aquí. Vean, hermanos, toda esta región de Canaán, la parte del sur, ellos la tomaron de manera total, al 100%. Pero ¿qué sucedió en la parte del norte? En la parte del norte, Israel la tomó solamente de forma parcial. Por eso puse 50%. ¿Te das cuenta, Isabelita? Sí. Ok, entonces, ¿qué sucedió? ¿De qué forma conquistaron los israelitas la parte sur? ¿De forma parcial o total? Total. ¿Verdad? 100%. Y la parte norte la Parcial. conquistaron parcialmente, ¿verdad? Y lo hicieron así porque desobedecieron a Dios. Sí. Y en lugar de sacar a todos los habitantes de ahí, ellos empezaron a asociarse a ellos y los dejaron asentados ahí. Y eso luego en el futuro les ocasionó muchos problemas. Entonces, una vez que ya conquistaron la tierra de Canaán, la dividieron en 12 partes. ¿Por qué en 12 partes? ¿Por qué piensas tú, Isabelita? Por las 12 tribus de Israel. Así es. Entonces la dividieron en 12 partes porque cada porción iba para las 12 tribus. Ok. Y también recuerden, hermanos, que antes de ser tribus, simplemente eran 12 hijos, los 12 hijos de Jacob. Entonces, para que tengan eso en mente, de 12 hijos, ahora son 12 tribus. Y los que salieron de Egipto eran 2.5 millones de habitantes, lo que equivale a 2 provincias de Manabí, en población estoy hablando. Luego de eso, viene el periodo de los jueces de Israel. Un periodo particular donde existían altibajos. Habían buenos jueces y habían malos jueces. Pero dentro de este periodo se destacaron, 3 jueces. ¿Cuáles fueron ellos, Isabelita? Débora, Sansón y Gedeón. Perfecto. Miren ustedes los emoticones que he puesto ahí, los emojis. Ahí está Débora como la única jueza mujer. Tenemos a Sansón, que era el fuerte, el fortachón. Y tenemos a Gedeón. He puesto esa caricatura porque sé que algunos de ustedes conocen Gravity Falls, un verano de misterios. No sé si algunos de ustedes conocen esa caricatura. No sé si Anaí ha visto en algún momento Gravity Falls o Andreita. Hay un personaje muy chistoso que está enamorado de Mabel, se llama Gideon. Gideon. Entonces, para que recuerden que es Gedeón, he puesto a Gideon ahí. Nosotros que ya pasamos los 40 años, prácticamente no sabemos sobre este tema. Bueno, este periodo donde estaban estos caudillos, a quienes Dios los utilizó para poner orden en la tierra de Canaán, fue un periodo de anarquía. La escritura dice de que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. Había anarquía, había desorden, la gente robaba, la gente era violenta. Entonces, era un periodo de anarquía, como pueden ver el símbolo de anarquía. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ves, Isabelita? Muy bien, entonces recuerden que este periodo de los jueces era un periodo caracterizado por la anarquía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Ok? Luego de eso, el último de los jueces fue el señor Samuel. Samuel fue un juez de transición, el último juez y el primer profeta de los israelitas. Entonces los israelitas empezaron a ver a su alrededor y vieron que todas las naciones paganas tenían sus reyes. Entonces ellos dijeron, nosotros no nos queremos quedar atrás y también queremos rey. Y fueron delante de Samuel y le dijeron, nosotros queremos tener rey
así como las demás naciones que nos rodean. Cuando nosotros salimos a la guerra, queremos que vaya un rey delante y nos inspire. Entonces Samuel va delante de Dios y le ora y le dice, mira, Señor, lo que ellos me están pidiendo. Y Dios les advierte, le dice, miren, en el momento que ustedes escojan un rey, el rey va a demandar de ustedes impuestos y ustedes les van a servir. Pero más allá de todo eso, recuerden de que hasta este momento era Dios el rey de este pueblo. Entonces a Dios le molestó porque ellos lo estaban rechazando. Pero bueno, al final Dios les permite y Samuel unge como primer rey ¿a quién? A David. ¿Segura? ¿Qué dice ahí? A tu lado izquierdo. Samuel unge a... Saúl. Ok, Saúl fue el primer rey. Pero Saúl era un rey muy inestable y varias veces se rebelaba contra Dios y hacía cosas muy malas. Entonces Dios depone a Saúl y le ordena a Samuel que vaya a la familia de Isaí. Y de la familia de Isaí, Dios escoge a nuestro gran rey David. ¿Dónde hallamos esta historia, Isabelita? La historia del rey David. ¿En qué libro de la Biblia podemos encontrar esta historia? En Segunda de Samuel. Perfecto, la Segunda de Samuel. Estos textos, hermanos, se encuentran en la sección de los profetas dentro de la Biblia hebrea, en la sección de los profetas. Y fue ahí cuando Dios le promete a David, hace un pacto con David, clarificando el pacto que hizo cientos de años antes con Abraham. Entonces clarifica ese pacto y le promete a David un rey de su descendencia. Un rey, y no solamente un rey, sino también le garantiza que su trono no iba a terminar nunca más, que su reino no tendría fin. Fue así como luego de David vino el rey Salomón. Salomón fue hijo de David. ¿Y dónde encontramos la historia de Salomón, Isabelita? Primera de Reyes. Primera de Reyes, muy bien. Entonces, luego de Salomón vino el siguiente sucesor. ¿Quién fue? Roboam. Acuérdense, Roboam. Cuando vean esto de robo, acuérdense de Roboam, porque ese hombre robaba a sus propios ciudadanos. Roboam, ¿verdad? Él quería ser mucho más exigente, mucho más duro que su padre y decidió subir los impuestos. Le subió el IVA del 12%, subió al 20%, subió los aranceles, encareció la vida del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se rebela contra Roboam y deciden dividir el reino. Se divide el reino en dos partes. ¿Cuáles fueron esas dos partes, Isabelita? Israel era un solo reino. Sí, y luego, las del norte era Israel y las del sur Judá. perfecto. ¿Y cuántas tribus se organizaron y se fueron hacia la parte norte? Israel. 10 tribus, perfecto. ¿Y cuántas tribus se organizaron y fueron a la parte sur donde estaba Judá? 2. 2, perfecto. Entonces ahí tenemos la primera división del reino, ¿verdad? Se dan cuenta que Dios tuvo un plan y un propósito con Israel, pero ellos no entendieron cuál era ese plan y trastocaron la línea histórica, ¿sí? Y ya aquí empieza a haber problemas. Entonces se divide el reino. Israel al norte y Judá al sur. Hasta ahí estamos bien, Isabelita, ¿verdad? Muy bien, avancemos. Luego de eso, Dios levanta a los profetas y muchos de los escritos de los profetas, o mejor dicho, esta sección se encuentra dentro de la Biblia hebrea, los profetas anteriores y los profetas posteriores. ¿Sabes tú por qué se dice eso? ¿Por qué viene el nombre de los profetas anteriores y los profetas posteriores? No. ¿No? Bueno, se les dice profetas anteriores porque fueron profetas que vivieron antes del exilio
y se les dice profetas posteriores. ¿Por qué crees tú? Que vinieron después ¿De qué cosa? de lo que dijiste, del exilio. Del exilio. Vamos a ver a qué exilio se refiere. Entonces, como ellos empezaron a hacer nuevamente cosas malas, especialmente los reyes y toda la población, tanto Israel como Judá, pero principalmente Israel, que fue el reino del norte, entonces Dios tuvo que hacer lo que les había advertido en el pacto del Sinaí. ¿Se acuerdan ustedes? Si ustedes hacen o cumplen mi pacto, serán bendecidos. ¿Se acuerdan? Y si ustedes quebrantan el pacto, ¿qué va a pasar? Maldecidos. Y entonces Dios envía al ejército de los asirios. Ahí tenemos el primer imperio asirio. Y estos asirios eran crueles, eran crueles. Ellos desmembraban a los soldados, ¿sí? A los israelitas. Los desmembraban vivos. Una cosa es matar a alguien y desmembrarlo, y otra cosa es, mientras estés vivo, que te saquen una mano, que te saquen un brazo, que te saquen una oreja. Así eran los asirios. Y luego de eso, apilaban los cadáveres para que el pueblo vea eso y se horrorice y no se les ocurra nunca rebelarse contra el imperio asirio. Entonces, ¿cómo eran los asirios? ¿Qué los caracterizaba? Eran crueles. Eran crueles y los llevan cautivos al norte. Esto sucedió en el año 722. Entonces, en el año 722 cae el reino del norte, Israel. Se acabó Israel. ¿Ok? Pero ¿qué pasó luego? Los profetas fueron a la parte sur, a Judá, pero tampoco los reyes y tampoco la gente hizo caso a Dios. Y entonces Dios envía a otro imperio, el imperio. Babilonios. Es un poco trabalengua, ¿no? Pero babilonio, perfecto. Los babilonios. ¿Y cómo eran los babilonios? ¿Cómo eran? ¿Qué los caracterizaba? ¿Cuál era la cualidad de este imperio? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía cuando entraba a un... Eran educadores, ¿verdad? Eran educadores y llevan cautivos a todos los judíos de Judá. Los lleva para allá, para Babilonia. Pero ellos eran muy inteligentes y de todo, de aquellos que conquistaban la clase social más alta, más educada, ellos se la llevaban y les enseñaban su idioma, su cultura, les enseñaban muchas cosas para que sirvan al rey. ¿Ok? Esa era su cualidad. Entonces, esto sucedió en el año 586. 586, casi 150 años después de la caída de Israel. ¿Ok? Pero luego de eso, otra cosa más. Ellos se fueron cautivos porque no cumplieron con una ley, que era dejar descansar la tierra durante 7 años. Había una ley en el pacto de Moisés donde toda persona tenía que dejar descansar la tierra por 7 años. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? El fin era de que la gente pobre pudiera durante ese tiempo cultivar y ganar dinero. ¿Sí? Ellos no lo hicieron porque eran muy ambiciosos y muy avaros y no dejaron descansar la tierra, es decir, no pensaron en el prójimo, en la gente pobre, y eso a Dios no le agrada. Entonces, debido a eso, como no dejaron descansar la tierra 7 años, como indicaba la ley, ellos se fueron 70 años cautivos a Babilonia. Una vez que se cumplió el tiempo, Dios, en el gobierno de los medos persa, levanta un rey llamado Ciro el persa. Y gracias a este rey Ciro el persa, que fue benevolente con el pueblo judío, se realiza nuevamente el retorno a la tierra de Israel. Y eso se le llamó el regreso del exilio. Pero este regreso se dio en 3 etapas. Adelante, Isabelita. ¿Cómo fue este retorno del exilio? ¿Cuál fue la primera etapa? ¿Quién fue el que vino por primera vez a la tierra después de tanto tiempo?
¿Quién estuvo al mando de esa expedición? Zorobabel. Zorobabel. Y él se encargó de, ¿cuál fue su construir misión el en esta? templo. Construir el templo. Muchas gracias. Ese fue el trabajo de Zorobabel, construir el templo. Luego hubo una segunda expedición, ¿verdad? ¿Quién estuvo a cargo de esa segunda expedición? Esdras. Esdras. Perfecto. Esdras se encargó de construir el corazón del pueblo. ¿Cómo lo hizo? A través de la exposición de las escrituras. El pueblo había pasado mucho tiempo lejos de su tierra y no recordaba las historias de sus antepasados. Entonces Esdras se encargó de enseñarles todo lo que Dios había hecho a favor de ellos, desde la promesa que hizo Dios a Abraham. Recuerden ustedes, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, él tuvo que recordarles todas esas promesas, advertirles de las cosas que vendrían si ellos no eran fieles al pacto. Entonces, Esdras construyó el corazón del pueblo. Y la última expedición isabelita, ¿cuál fue? ¿Quién estuvo al frente de esa última expedición? Nehemías. ¿Cómo? Nehemías. Nehemías construyó los muros. Así es. Perfecto. Ahora bien, una vez de que finaliza ya el trabajo de los profetas, culmina ahora sí el canon del Antiguo Testamento. ¿Sí? Hermanos, el canon del Antiguo Testamento significa la lista oficial de los libros que conforman todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Recuerda que para el judío el Antiguo Testamento no se llamaba así, se llamaba la ley, los profetas y los salmos. ¿Sí? Esas eran las categorías que existían. Entonces, la ley, los profetas y los salmos se terminan de escribir ¿en qué año? Antes de la aparición de Jesús, ¿cuántos años hubieron entre la finalización del Antiguo Testamento y la aparición de Jesús? 400 años, imagínense ustedes. Fueron 400 años de silencio profético. No se escribió nada, ningún profeta volvió a escribir nada. Y durante este tiempo de 400 años, ¿quién fue el gobernador o el gobernante prominente? Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, ¿verdad? Él se encargó de difundir la cultura griega y el idioma griego por todo el mundo conocido hasta ese entonces. Ese fue un gran aporte que hizo Alejandro Magno. Y como él se encargó de difundir la cultura griega y el idioma griego, ¿qué pasó entonces en la época de los apóstoles? Todo el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. Perfecto. Eso es todo. Muchísimas gracias, Isabelita. Aplausos. Ok. Lo hicimos un poco lento para que todos vayan familiarizándose. Ahora sí, ¿quién se ofrece de ustedes, hermanos? A ver, ¿quién se atreve? ¿Está un poco largo o lo hice largo? A ver, Moisés. ¿Qué tal? A ver, Moisés, te ayudo. El general Josué dirige al pueblo hacia el río Jordán, hacia Jericó. Ok, vamos a Jericó. ¿Y ellos tuvieron ahí éxito o fracasaron? Al principio tuvieron éxito, pero ahí tuvieron éxito. En Jericó sí tuvieron éxito, sí. Y luego fueron al noroeste, a un pueblo. ¿Cómo se llamó ese pueblo al noroeste? Ahí, ¿cómo se llama? Ahí tuvieron una derrota por el pecado de Acán, que era anatema con todo lo que era del pueblo que se había conquistado. Entonces, por eso tuvieron una pérdida hasta que, ¿cómo se llama? Recompusieron el error que habían cometido. Perfecto, muy bien. Y luego de eso ellos empezaron a avanzar, ¿verdad? Y dividieron la tierra. Pero antes de eso, ellos conquistaron la parte sur. ¿De qué forma? ¿Total o parcial?
La parte sur al 100% total, la parte norte parcial, 50%. Ok, y la dividieron en 12 tribus, ¿verdad? 12 tribus que eran las tribus de Israel. Ok, perfecto. Entonces, a partir de ese momento, empieza o arranca el periodo de los jueces, ¿verdad, Moisés? Correcto, con 3 jueces que eran los más importantes, que fue Sansón, Débora y Gedeón. Perfecto. Débora, la única jueza, mujer. Sansón y Gedeón. Gedeón, correcto. ¿Y qué lo caracterizaba este periodo? Anarquía. Anarquista, perdón. Anarquía. Perfecto. Está bien. Era una época de anarquía, ¿verdad? De altibajos. Habían jueces buenos, habían jueces malos. Y dice la escritura de que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Perfecto. De ahí, el último juez y el primer profeta de Israel, ¿cuál fue? Samuel. Samuel, ¿verdad? Y Dios le encarga a Samuel. Entonces los israelitas, al ver a su alrededor, querían rey. Y Dios le da el primer rey. ¿Cuál fue el primer rey? El primer rey fue Saúl, de ahí vino el rey David y después su hijo Salomón. Ok, ¿dónde hallamos la historia de Saúl? Espérate. Perdón, es que tengo aquí la perrita. Primera de Samuel. La de David ¿y dónde? Segunda de Samuel. ¿Ya? ¿Y la historia de Salomón? Y de Salomón en Primera de Reyes. Perfecto. Y luego vino, ¿quién fue el hijo de Salomón? Roboam y después Jeroboam. Roboam era un rey que era muy, ¿cómo se llama? Quería tener más, la ambición de tener más que su padre hizo que le ponga más impuestos, levante los impuestos al pueblo. Perfecto. ¿Y eso qué ocasionó en el reino de Israel? Una división, el norte, Israel, el sur, Judá, 10 en el norte, 2 en el reino de Judá. Entonces Roboam se va ¿a dónde? ¿A la parte del reino del sur o a la parte del reino del norte? Roboam al sur. Al sur. Ok. Y Jeroboam al norte. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces vemos ahí los dos reinos. Perfecto. Entonces Dios levanta profetas para que moldeara al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no hizo caso. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso que Dios hizo para moldear al pueblo, ya que ellos rechazaban a los profetas, sobre todo con Israel, el reino del norte? ¿Te acuerdas que Dios dijo, ustedes hicieron un pacto en el Sinaí conmigo? Yo les dije que si ustedes obedecen el pacto serán bendecidos, pero si quebrantan el pacto, maldecidos. Entonces Dios, el reino sería perpetuo. Que entonces Dios, claro, pero en este caso el reino del norte con Jeroboam, Israel, ¿verdad? Quebranta el pacto y entonces Dios permite que los invada. ¿Qué reino? Los asirios, y que cayeron cautivos por 150 años. Pero antes de eso, Moisés, los asirios, ¿qué los caracterizaba a los asirios? ¿Cómo eran ellos? ¿Eran buenos? Eran muy crueles. Amables. Eran crueles, claro, eran crueles. Muy bien. Entonces los llevan cautivos a los israelitas en el año 722. Perfecto. Pero luego de eso, los profetas bajan a la parte sur, al reino de Judá, y tampoco los israelitas de Judá se portan bien, empiezan a cometer una serie de pecados. Y entonces Dios envía ¿a qué imperio a que los invada? A los babilonios. ¿Y cómo eran los babilonios? Ellos eran, en cambio, completamente diferentes. Eran opuestos, eran cultos. Y les gustaba enseñar a todas las personas que ellos cogían como prisioneros, ellos les enseñaban, los educaban. Ok, a todos los jovencitos. Por lo general, cogían a la gente más educada para que sirvan a los reyes, al monarca de Babilonia. Así es, correcto. Entonces los llevan cautivo al reino de Judá en el año 586, casi 150 años después de la caída de Israel. Bueno, pues entonces, luego de eso, recordemos de que el delito más grande que cometió Judá, el reino del sur, ¿cuál fue, hermano? No dejar descansar la tierra. Tenían que dejar descansar 7 años a la tierra, y como no la dejaron descansar, para que
los pobres en ese tiempo puedan ellos libremente cultivar, Dios los castigó con 70 años de esclavitud. Imagínense, 70 años de esclavitud. Y luego que se cumplen los 70 años, ¿qué sucede, Moisés? Con Babilonia. Fue invadida Babilonia por el imperio los medos persas, perdón. Los medos persas. Perfecto. Y el rey Ciro de Persa fue benevolente con los judíos y les permite regresar en 3 expediciones. ¿Sí o no? Correcto. La primera para que reconstruyen el templo, ¿verdad? Zorobabel. La segunda, que reconstruyen los corazones, que ese fue Esdras. Y el tercero, Nehemías, que es la reconstrucción de los muros. Perfecto, perfecto. Ahí están las 3 expediciones. Bueno, pues al final de eso se termina de, digamos así, se finaliza el canon del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. Entonces, entre la finalización de las escrituras hebreas y la venida de Jesús, ¿cuánto tiempo hay, Moisés? Ahí hay un periodo de 400 años donde ellos realmente son, ¿cómo que se llama? Llega Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y como él hablaba griego, es por eso que el Nuevo Testamento se lo escribe en griego. Perfecto, y hasta ahí nos quedamos. Excelente, Moisés. Muy bien. Hasta aquí, Moisés, ¿qué te ha parecido la historia, la metanarrativa? Bien, porque es sintetizada de más o menos lo que, y el conocimiento que necesitamos para saber de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hablar de la palabra si no conocemos la historia? Así es, hermano. Y mira tú cómo Dios fue cumpliendo su promesa, a pesar de los errores del pueblo de Dios. ¿Sí? Sí. A pesar de eso. A pesar de que el pueblo siempre fue, ¿cómo se llama? Siempre fue rebelde. El ingrato, siempre fue el rebelde. Dios le dio una y otra oportunidad para el arrepentimiento. Y a pesar del tiempo se sigue dando lo mismo. Dios nos da una y otra oportunidad para el arrepentimiento. Así es, hermano. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Moisés. Vamos ahora con la segunda participante. A ver, ¿quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? Solamente vamos a permitirle a una personita más y la próxima semana terminamos ya con el resto. ¿Les parece? ¿Qué opinas tú, Anaí? Los últimos serán los primeros. ¿Estás lista? Bueno, está bien. Vamos entonces, Anaí. Dice la Escritura. ¿Me escuchan? Creo que se descargó. Déjame terminar el... ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos perfectamente. Se puso otro mapa, hermano. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, vamos entonces ahorita al mapa que nos corresponde, desde Josué hasta el exilio. Vamos, Anaí. La Biblia dice de que Josué guía al pueblo hacia el río Jordán a nivel de inundación y se encuentran con la capital de Canaán, que era Jericó. Perfecto, Jericó. ¿Y ellos qué tienen en Jericó? ¿Tienen una derrota o tienen un triunfo? Un éxito aplastante. Un éxito aplastante. ¿Y por qué se dice de que fue un éxito aplastante? Porque creo que derribaron las murallas que ven alrededor por las 6 vueltas y a la 7ª la tocaron, tenían que tocar la trompeta. Entonces cayeron hacia adentro. Y los aplastaron, perfecto. Pero ¿qué sucedió al noroeste de Jericó? ¿A qué ciudad fueron luego? Ay. Ay, ¿verdad? Y como su nombre lo indica, ¿qué hubo ahí? Tuvieron una derrota, la derrota de Acán. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Acán? ¿Qué hizo este hombre? Creo que se había robado una parte del tesoro, entonces por eso tomaron represalia en contra de ellos y por eso los derrotaron. Y bueno, y luego de que los israelitas lo apresan a este hombre, piden perdón a Dios y avanzan, ¿verdad? ¿Qué pasó luego? Los judíos conquistan la tierra. La parte sur la conquistan de forma parcial o total. Total.
100%. Y la parte norte, parcial. parcial, y eso les iba a ocasionar problemas, ¿no? En el futuro. ¿Verdad que sí? Y luego de eso, ellos distribuyen la tierra en cuántas partes. En 12. Me parece que 12 van al sur y 10 se van al norte. Perfecto, te adelantaste, muy bien. Pero eso es más adelantito, ¿verdad? Fueron 12 partes. ¿Por qué fueron 12 partes, Anay? Por las 12 tribus de Israel. Muy bien, excelente. Y viene un periodo muy singular, ¿verdad? ¿Cómo se denomina el periodo? De los jueces. De los jueces. Así es, muy bien. Y dentro de este periodo hubieron altibajos morales. Habían jueces que eran correctos y habían jueces que eran inmorales. De estos jueces hubieron 3 que se destacaron. ¿Cuáles eran estos jueces? Débora, Sansón y Gedeón. Gedeón. ¿Tú conociste a Gideon de Gravity Falls? Sí. ¿Verdad? Ahí está Gedeón. ¿Y qué se caracterizaba? ¿Qué lo caracterizaba este periodo de los jueces? Era un periodo donde existía... La anarquía. Ok, la anarquía. Muy bien, perfecto. ¿Quién fue el último juez y primer profeta de Israel? No me acuerdo. El que ungió luego a los reyes. Samuel. Samuel, y él también escribió 2 libros, ¿verdad? Ahí está Samuel. Entonces Samuel, luego de que el pueblo de Israel se dirige a él, le reclama, le dice, nosotros también queremos un rey, así como todas las naciones tienen rey. Samuel va hacia... ¿Quién fue el primer rey en Israel? Saúl. Dios depone a Saúl porque Saúl quebranta las leyes, los mandamientos de Dios. Y entonces le ordena a Samuel que unja a un segundo rey que era conforme a su corazón, ¿verdad? ¿Quién era ese rey conforme al corazón de Dios? David. David. ¿Y dónde encontramos la historia de este rey? En Segunda de Samuel. Perfecto. Y luego le sucede en el reino un famoso rey que era rico y sabio. ¿Cómo se llamaba? Salomón. Salomón, quien fue hijo de David. ¿Dónde encontramos la historia de Salomón? En Primera de Reyes. Bien, y luego de Salomón, ¿qué hijo vino de parte de Salomón? Roboán. Roboán, perfecto. ¿Y qué hizo Roboán? Creo que él era el que robaba más a la gente de su pueblo, subía los impuestos, creo. Ya, ¿y esto ocasionó que la gente esté feliz, contenta, o crees tú que causó en ellos que esté disgustada? Se rebelaron contra Roboán. Y eso ocasionó que se divida el reino. ¿En cuántas partes? En 2. Ok. 2 partes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas tribus se fueron hacia el norte? 10. ¿Y cuántas tribus? Y 2 al sur. Okay. ¿Cómo se llamó el reino del norte? Israel. ¿Verdad? Y ahí fue el gobernante Jeroboam. ¿Y en el reino del sur? Judá. Judá. Perfecto, muy bien. Entonces, Dios levanta profetas para que moldearan al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no escuchaba a los profetas. Y entonces Dios envía ¿a qué imperio? A los asirios. ¿Y cómo eran los asirios? Eran crueles. Crueles, ¿verdad? Esto sucedió en el año 722. 722. Ok. Los llevan cautivos a los israelitas. Y luego los profetas bajan a Judá, pero resulta que Judá tampoco oye a los profetas. Y Dios envía ¿a qué imperio? A los babilonios. A los babilonios. ¿Y cómo eran los babilonios? ¿Eran crueles, despiadados? ¿Cómo eran? Eran educadores. Ellos cogían, ¿verdad?, a los chicos jóvenes, educados, y les transmitían sus conocimientos, sus idiomas, como el joven Daniel. ¿Y esto sucedió en qué año?
En el 586. Casi 150 años después de la caída de Israel. Ok, ¿por qué crees tú que Dios envía a los babilonios para que los lleve cautivos? ¿Cuál fue el error más grande que cometió Judá? El no dejar descansar la tierra los 7 años. Y eso significó que ellos estén cautivos ¿cuánto tiempo? No me recuerdo esa parte. 70 años cautivos. Luego que se cumple ese tiempo, Dios envía a otro imperio para que conquiste a los babilonios. ¿Cómo se llamó este imperio que conquistó a los babilonios? Los persas. Los medos persas. Y el rey Ciro de Persia ordena a que los judíos regresen a su tierra y lo hacen en 3 expediciones, ¿verdad que sí? ¿Quiénes estuvieron al frente de esas 3 expediciones? El primero, ¿cuál fue? Zorobabel. Zorobabel. ¿Y cuál fue la misión de este hombre? Reconstruir el templo. Reconstruir el templo. La segunda expedición, ¿quién la Esdras. lideró? Esdras. ¿Y qué hizo Esdras? Creo que era como tiene algo de relación con los corazones del pueblo, o sea, como que Construyó el corazón del pueblo. reconstruir el corazón del pueblo. ¿A través de qué cosa? De la palabra. Ok, y el último que se encargó de regresar a la tierra, ¿cuál fue? Nehemías. Nehemías. ¿Y él construyó? ¿Qué cosa reconstruyó? Los muros. Los muros, perfecto. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí los profetas escribieron. Entonces, entre la finalización de la ley, los profetas y los salmos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y la venida de Jesús, ¿cuánto tiempo hubo? 400 años de silencio. 400 años de silencio donde no se levantó ningún profeta, donde no se escribió nada más. Se cerró el canon. Perfecto. ¿Quién fue el gobernante prominente de este periodo? Alejandro Magno. Alejandro Magno, ¿verdad que sí? Él se encargó de difundir la cultura y el idioma griego. Ese fue el mayor aporte que hizo él. Y como Alejandro Magno era griego, entonces el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma está escrito? En griego. Perfecto, aplausos. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido hasta el momento esta caminata de la historia? ¿Qué les pareció? Prendan los micrófonos. Un poco